Bien, continuando la reflexión que hemos iniciado, hemos planteado primero que nada la nueva situación en la que nos encontramos hoy en una sociedad de transición que no debemos olvidarlo, aunque nos plantea grandes retos y grandes dificultades, porque el mundo en el que estamos viviendo hoy no es fundamentalmente el mundo para el que nos hemos preparado, sino que nos hemos encontrado con que la sociedad ha evolucionado muy rápidamente y que quizás nuestra capacidad cultural, educativa, personal, no estaba preparada para los retos fundamentales con los cuales nos hemos encontrado, pero al mismo tiempo, y para que no caigamos también en la tentación de la negativización, al mismo tiempo tomemos conciencia de que en una situación de cambio las transformaciones son más fáciles, son más posibles, porque antes o después se va tomando conciencia de que el pasado, aunque está ahí y sigue estando ahí, pero que el pasado no puede responder a las nuevas preguntas que tenemos, entonces hay que crear. Yo creo que, de alguna manera, el reto que tenemos como generaciones es que tenemos que crear una nueva manera de ser cristianos y una nueva manera de ser iglesia que corresponda a la tradición y que corresponda a la fidelidad a Jesús de Nazaret y al cristianismo, pero con una fidelidad que tiene que ser creativa, que no puede ser simplemente repetitiva de lo que se han hecho los anteriores. Si los anteriores han contribuido de una manera decisiva a ser cristianos, nosotros también tenemos que aportar nuestra propia manera de ser cristianos, nuestra propia identidad. De nuevo, un título que yo le di, el segundo libro mío, Identidad en el cambio. Tenemos que ser cristianos, nuestra identidad tiene que ser la identidad cristiana, pero identidad cristiana en el cambio, en la evolución, no es una identidad estática, no es inmutable, no es que nada cambie, no, tiene que ser una identidad que evolucione, una identidad que se vaya transformando, porque se va transformando el ser humano y porque se va transformando la sociedad, y por tanto tenemos que ir cambiando también nosotros. Entonces, en ese marco, en el marco de la identidad y del cambio, en el marco de que vivimos en una iglesia que se encuentra también en un momento coyuntural muy crítico de su historia, el comienzo del tercer milenio del cristianismo, hay que plantearse la identidad y la misión de los laicos. El papel de los laicos, de los seglares, en una sociedad secularizada, en una sociedad globalizada, en una sociedad diferente como es la que nosotros vivimos. Y esto nos llevaría, primero que nada, a caer en la cuenta de algo. Los laicos hoy están de moda en la teología y teóricamente están de moda en la Iglesia. Esto es así, teóricamente, porque luego la praxis, desgraciadamente, no corresponde siempre a la teoría. Pero los laicos están de moda. Y claro, la cuestión que se plantea es, la moda de los laicos hoy está en que hay una escasez de clero, y al haber escasez de clero no nos queda más remedio que echar mano de los laicos. Entonces se trataría de una actualidad de los seglares en la Iglesia coyuntural y que está marcada por una situación concreta, lo cual quiere decir que si mañana, no es lo más probable, pero si mañana volviera a haber abundancia de vocaciones clericales y de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, pues entonces otra vez volveríamos a prescindir de los laicos. Si eso es así, no hemos elaborado ni una teología de los laicos, ni una identidad del laico que corresponda a su vocación cristiana. Porque como veremos ahora, la vocación del laico es la vocación cristiana sin más predicaciones. Y para eso tenemos que tener en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos. ¿De dónde venimos? Venimos de una teología que era una teología en la que la Iglesia fundamentalmente es el clero. De hecho, esto lo conservamos en el lenguaje coloquial. Cuando nosotros decimos que la Iglesia ha dicho algo, a nadie se le ocurre pensar en los laicos. Ha dicho algo el Papa, o han dicho algo los sacerdotes, o han dicho algo los obispos. Es decir, la Iglesia la identificamos con una parte de la Iglesia. Uno de los problemas que se ha planteado, sobre todo en el segundo milenio, porque el cristianismo ya es una religión vieja. El primer milenio era distinto. El segundo milenio
que ha sido el de la cristianidad, el de la época de cristiandad. El segundo milenio ha sido fundamentalmente en que la parte se ha constituido en el todo. Entonces se ha producido una división. Los laicos tienen encomendada la acción en el mundo, mientras que los clérigos tienen encomendada la acción en la Iglesia. Con lo cual ha habido una distribución de papeles sociales, de roles misioneros, de formas de identidad, en las cuales la Iglesia se ha comprendido fundamentalmente como institución jerárquica, como institución sacerdotal, como institución clerical. Y eso es lo que ha marcado a la Iglesia, prácticamente desde el siglo XI, desde la reforma de Gregorio VII. El padre Congar, un dominico que yo creo que es el especialista en eclesiología más importante que se ha dado en el siglo pasado, el padre Congar decía que la reforma de la Iglesia más profunda que se ha dado en la historia se dio con Gregorio VII. Porque Gregorio VII, que estaba luchando contra los emperadores y contra los reyes cristianos, que eran laicos, para, por así decirlo, consagrar su autoridad, lo que hizo es subordinar completamente los laicos a la jerarquía. De tal manera que se produjo un concepto de Iglesia que se definía la Iglesia como una sociedad desigual, en la que una es la Iglesia docente y otra es la Iglesia discente. Una es la Iglesia que enseña, otra es la Iglesia que aprende. Una es la Iglesia que manda y otra es la Iglesia que obedece. Y esto ha marcado a toda la Iglesia durante 1000 años. Por eso el de dónde venimos tenemos que tenerlo en cuenta para abordar a dónde vamos. Se ha producido, por tanto, una pérdida acerca del papel de los laicos en la Iglesia y una pérdida de la referencia a los laicos. Eso además empezó a cambiar, y empezó a cambiar pues en el siglo XIX, fue cuando empezó a cambiar. Y empezó a cambiar en el siglo XIX porque en el siglo XIX estamos ya en plena sociedad moderna, está cambiando el mundo muy deprisa, estamos asistiendo ya a lo que se ha producido, los procesos de descolonización que empezaron, el primero el de América, primero en Estados Unidos y luego en América Latina. Eso ha continuado con la primera revolución industrial, que ha generado un nuevo modelo de sociedad y un nuevo modelo de urbe. Entonces la Iglesia empieza a transformar su concepción y se empieza a hablar de que los laicos tienen un papel, y el papel de los laicos es los asuntos mundanos, es decir, los asuntos del mundo. Y entonces por primera vez se comienza a hablar con el Papa Pío X de que al laico se le solicita una cooperación en la misión de la Iglesia, una cooperación con la jerarquía para abordar los problemas de la Iglesia. Fíjense ustedes que se habla de cooperación en la misión de la Iglesia, pero se sigue concibiendo que la misión de la Iglesia fundamentalmente es la misión del clero y que los laicos son los que ayudan. Por eso se crean los distintos movimientos de acción católica. Y los distintos movimientos de acción católica son siempre dirigidos por un sacerdote. Y el capellán es siempre el referente fundamental del movimiento. Está surgiendo ya una mayor concepción del protagonismo de los laicos. Además, como en Italia el Papa ha dejado de ser el rey de Roma y se encuentra en una situación en la que se habla del Papa como del prisionero del Vaticano, y el Papa inicialmente prohíbe a los laicos participar en la política italiana, porque la política italiana de la Unión Italiana de Italia es la que le ha quitado los territorios al Papa, laudeo, gracias a Dios, porque arreglados estábamos si el Papa fuera además el rey de Roma y de los estados pontificios en el siglo XXI. Entonces, en ese contexto empieza a tomar conciencia de que los laicos toman una nueva, por así decirlo, una nueva misión dentro de la Iglesia. Y eso por fin deja lugar a lo que va a ser el gran cambio. Y el gran cambio viene en el siglo XX y con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II ha sido, en la historia del cristianismo, el concilio que más ha hablado y más se ha preocupado de los laicos. Y es el que más ha hablado y el que más se ha preocupado de los laicos porque es el concilio que partía de un mayor déficit de los laicos. Los laicos tenían un déficit mucho mayor.
Entonces, desde esa perspectiva, surgen una serie de cambios. ¿Dónde están los cambios? Muy sencillos, que son los que van a ayudar a que se revalorice el papel del laico. Lo primero que se da en el Concilio Vaticano II es el redescubrimiento de algo. La Iglesia está en estado de misión. Recuerden ustedes que esto se ha ido preparando antes. Francia, país de misión, recuerden el título de un libro famoso, los sacerdotes obreros que rompen con la concepción tradicional del sacerdocio y se ponen a trabajar en la fábrica para acercarse al mundo obrero. El comunismo, que está cada vez más cobriendo más fuerza y que por tanto se convierte también en una amenaza para el papel que ha tenido la Iglesia hasta entonces. Y a nivel teológico, varias ideas que entran en el Vaticano II, que se ponen en primer plano y que llevan a un replanteamiento. La primera, muy sencilla, pero algo en la que no hemos caído en la cuenta y que ha pasado inadvertido. Jesús fue un laico. Jesús fue un seglar. Jesús no perteneció ni a la tribu de Leví ni a los sacerdotes. Era un seglar que se atrevió a enfrentarse con los sacerdotes de la época y que se atrevió a enfrentarse con la jerarquía de la época, pero era un laico y un seglar, primera cuestión. Segunda cuestión, Jesús viene para construir el reino de Dios en medio de la sociedad humana. Jesús no viene para fundar una iglesia. La iglesia está al servicio del reino de Dios y no el reino de Dios al servicio de la iglesia. Es decir, el centro de la iglesia no es la iglesia. El centro de la iglesia es la humanidad, el pueblo al que hay que llevarle y hay que implantarle los valores del Evangelio. Se trata del descentramiento de la iglesia. Si hemos vivido hasta ahora en un eclesiocentrismo, ahora vamos a vivir en una perspectiva de misión. Y en una perspectiva de misión ya no es la iglesia el centro. Por tanto, surge una nueva concepción. Hay que construir el reino de Dios. Y el reino de Dios se construye en la sociedad humana. No se construye pasando por la iglesia y dentro de la iglesia. La iglesia está al servicio del reino de Dios. Por tanto, los ministros son ministros, servidores del pueblo de Dios. Y no como en la práctica ha ocurrido, y en buena parte sigue ocurriendo, de que no, el pueblo de Dios es servidor de los ministros. Están cambiándose las categorías, están cambiándose los ejes estructurales. Está surgiendo una nueva eclesiología. Y en esa nueva eclesiología había planteado ya un esquema. Y el esquema era hablar de la iglesia. Después de hablar de la iglesia se hablaba enseguida de la jerarquía, porque la iglesia y la jerarquía se identificaban. Y luego al final se hablaba de los laicos como el objeto del trabajo de la iglesia y del esfuerzo de la iglesia, pero la iglesia ya no eran los laicos, sino que los laicos eran los destinatarios de la acción de la iglesia, entendiendo por la iglesia la institución jerárquica que es la institución eclesiástica. Entonces viene el Concilio Vaticano II y dice no, primero que nada hay que tirar por tierra este esquema y hay que elaborar un esquema nuevo. Y en ese esquema nuevo, ¿el punto de partida cuál es? El punto de partida es un punto que a nosotros mismos nos cuesta trabajo admitir. La iglesia hay que comprenderla como un misterio. ¿Y dónde está el misterio de la iglesia? Pues miren ustedes en algo muy sencillo. La iglesia es una comunidad pecadora en la que se hace presente el Espíritu de Dios. En el Concilio Vaticano II hubo una gran lucha para que se definiera la iglesia como iglesia pecadora. Había habido antes un estudio muy conocido de un teólogo muy conocido también, que además es un teólogo que era luego uno de los teólogos, si no el teólogo favorito de Juan Pablo II, que se llamó von Balthasar, al que Juan Pablo II le concedió el cardenalato. Y Juan Pablo II, que había sido jesuita, se salió de la Compañía de Jesús porque quiso fundar un instituto de espiritualidad aparte, con una mujer que se había encontrado y que tenía una serie de revelaciones, Adrienne von Meyer. Bueno, pues el von Balthasar elaboró una teología en la que decía que la iglesia era la casta ramera, la casta prostituta. ¿Por qué? Porque decía von Balthasar, en los padres de la iglesia se encuentra la idea de que la iglesia se prostituye,
porque la Iglesia se prostituye cuando busca poder, prestigio y dinero. Y entonces deja a su Señor en la cruz y se prostituye y se mundaniza. Y por eso la Iglesia es prostituta, se prostituye. Son las tentaciones del desierto, que son también las tentaciones de la Iglesia, y no solo las tentaciones de Jesús. Capítulo 3 y 4 en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Se trata de una nueva concepción. Pero al mismo tiempo la Iglesia es casta. ¿Y por qué? Porque cuando la Iglesia está más mundanizada, cuando ha perdido más el ser la sal que tiene que fermentar y que tiene que dar sentido, cuando ha perdido más su espíritu evangélico, es el Espíritu de Dios el que está presente en la Iglesia y suscita en la Iglesia movimientos espirituales, movimientos de reforma, movimientos en los cuales surgen muchas personas que se comprometen para intentar devolver a la Iglesia la faz evangélica que la Iglesia había perdido. Entonces el Concilio Vaticano II se ve como una eclosión, como una primavera de la Iglesia, como un nuevo Pentecostés, en el que la Iglesia está encontrando nuevos recursos para reformarse, renovarse, actualizarse. Recuerden ustedes una palabra que era una palabra mágica en el siglo XX, ayornamiento, puesta al día. La Iglesia tiene que cambiar a nivel institucional, tiene que cambiar a nivel de personas, tiene que cambiar en su forma de vivir, que es lo que nos está recordando ahora el Papa Francisco. El Papa Francisco lo que está intentando es volver a conectar con el Concilio Vaticano II y actualizar el Concilio Vaticano II en el tercer milenio en el que estamos. Entonces, en ese contexto, lo que se dice es que la Iglesia es un misterio. Para nosotros es un misterio, porque la verdad es que la Iglesia muchas veces para nosotros, si entendemos por la Iglesia la jerarquía y si entendemos por la Iglesia la institución, muchas veces la Iglesia para nosotros es un obstáculo para la fe y no una ayuda para la fe. Los escándalos de la Iglesia no nos ayudan ni a ser cristianos ni a confesarnos como cristianos en la sociedad. Entonces, la Iglesia es un misterio. Y cuando empieza a hablarse de ese misterio, ahí está el cambio del Vaticano II, el punto de partida ¿cuál es? ¿El clero? ¿La jerarquía? ¿El Papa? ¿Los obispos? No. El punto de partida para hablar de la Iglesia es el pueblo de Dios, la comunidad cristiana, el conjunto de personas bautizadas que creemos en Cristo. La comunidad es el nuevo eje de la eclesiología, una comunidad con pluralidad de carismas, con pluralidad de ministerios, con pluralidad de personas. Pero el punto de partida ya no es la jerarquía. La jerarquía forma parte de la comunidad, pero la jerarquía no es la comunidad. Hay que revalorizar a la comunidad. Y al revalorizar a la comunidad hay que revalorizar a los laicos. Y al revalorizar a los laicos surge una afirmación taxativa. Yo lo he desarrollado en 2 libritos que están aquí en México, porque se editaron en México, se editaron también en España. La identidad de los laicos y la espiritualidad de los laicos. Y ahí el punto de partida es, ¿qué es el laico? El representante de Cristo. Punto. El laico es el cristiano, sin más. Los que tienen que definirse no son los laicos, los que tienen que definirse son los religiosos y las religiosas y los sacerdotes. Los sacerdotes y las religiosas y religiosas tienen que decir qué es lo que, además de ser laicos, porque todos ellos, en cuanto miembros de la comunidad, son laicos, porque todos ellos han recibido el bautismo, y el bautismo es uno de los 2 sacramentos mayores. Hay 2 sacramentos que son los sacramentos principales, que es bautismo y Eucaristía, que son los únicos sacramentos que reconocen muchas iglesias luteranas y muchas iglesias protestantes. Todas las iglesias protestantes dan al bautismo y a la Eucaristía la primacía. Nosotros también debemos de dársela, aunque nosotros contemplemos los 7 sacramentos. Pero el sacramento del bautismo es el sacramento de la consagración. Y eso obliga a un replanteamiento de la vida religiosa, que yo creo que todavía no se ha dado en gran parte. Porque la vida religiosa nos definimos muchas veces como los consagrados a Dios, pero le estamos quitando a los laicos un título que es suyo. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de los consagrados a Dios, está hablando de los cristianos, no está hablando de los religiosos. Si los religiosos no existían ni en la época de Jesús, ni en el cristianismo de los primeros siglos, hasta finales del siglo III,
comienzos del siglo IV, no hay vida religiosa, no existía. Existía la vida laical, del ser cristiano en el mundo, como Jesús, ser cristiano en la sociedad. Entonces lo que hay que redefinir es la vida religiosa. Y lo que hay que redefinir es el sacerdocio, claro. Si el punto de partida es el bautismo, ya no podemos partir del sacerdote solo a partir del sacramento del orden, porque el sacramento del orden está subordinado al sacramento del bautismo. Más aún, si se ordena a uno que no está bautizado, la ordenación es nula, porque para ser, por así decirlo, para recibir el sacramento del orden, que es conferirle un ministerio, conferirle una misión, conferirle un papel, tiene que ser antes cristiano. Luego el punto de partida, la renovación, parte ya de los laicos. El laico es el cristiano, sin más. Y ahora lo que tiene que plantearse es otra nueva concepción de la vida religiosa, otra nueva concepción del sacerdocio. Este es el planteamiento, un planteamiento general. Por tanto, se trata de generar una nueva identidad a la Iglesia. Y generar una nueva identidad a la Iglesia desde una nueva manera de entender la Iglesia. La Iglesia es comunidad, la Iglesia es el pueblo de Dios. Y todo está en función del pueblo de Dios. Luego hay que contar con el pueblo de Dios. Hay que redefinir a la Iglesia desde el pueblo de Dios. Y esto que lo elabora y lo desarrolla el Concilio Vaticano II, fundamentalmente, a partir del decreto sobre los laicos y a partir de la Lumen Gentium, que es la Constitución sobre la Iglesia, se complementa con la Gaudium et Spes. Porque la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, fue uno de los dos primeros documentos de la Iglesia en el Vaticano II. Cuando empezó el Vaticano II, que ustedes recordarán que tardó varios años, lo primero que se constituyó fue el decreto sobre la palabra de Dios, Dei Verbum, y el decreto sobre la Iglesia, que era el Lumen Gentium. Pero luego vino uno de los últimos decretos de la Iglesia, que fue ya al final, y que incluso hubo mucha gente que estuvo luchando para que no saliera, que es la Gaudium et Spes, que es la Iglesia en el mundo de hoy. Y a partir de ahí surge una eclesiología complementaria de la Lumen Gentium, pero que ya se ha desarrollado más que la de la Lumen Gentium, porque es que han pasado 2 años entre la primera y la segunda, y en esos 2 años se han ido desarrollando nuevas teologías y nuevos impulsos teológicos a la luz de los nuevos decretos que han ido surgiendo. Surge entonces la Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo de hoy. ¿Y qué es lo que nos dice la Iglesia, la Gaudium et Spes, y en qué afecta a los laicos? Pues la Gaudium et Spes nos vuelve a recordar de nuevo algo. La Iglesia no es un fin en sí misma. La Iglesia es un medio para cambiar el mundo, para transformar la sociedad, para implantar el reino de Dios en la sociedad humana. Es decir, la Gaudium et Spes es la Constitución sobre la misión de la Iglesia. Y en esa misión de la Iglesia se nos da un primer signo, un primer criterio. La misión de la Iglesia tiene que hacerse a partir de las realidades del mundo y de los signos de los tiempos que hay que discernir para responder al mundo, para responder a las necesidades del mundo. Gaudium et Spes número 4. Se trata de partir de las realidades del mundo, es decir, los problemas de la sociedad, los problemas de la injusticia, los problemas de la discriminación, los problemas de la opresión de las mujeres, los problemas de la justicia, son los problemas del cristianismo. Es romper con una visión espiritualista del cristianismo. El cristianismo no puede ocuparse solo de los problemas internos, sino que el cristianismo tiene que preocuparse de los problemas externos. Y los problemas externos llevan a que la fe tiene que estar vinculada a la justicia. Y luchar por la fe es luchar por la justicia. Y luchar por la justicia es luchar por la paz. Porque no puede haber paz entre los pueblos si no se asienta sobre la justicia. Por tanto, está dándose un nuevo ámbito al cristianismo. Los problemas se abren. Va a surgir el embrión
de lo que va a hacer que se desarrolle y se potencie la doctrina social de la Iglesia, que lo que intenta es responder precisamente a los problemas del mundo y a discernir a la luz del Evangelio los signos de los tiempos. ¿Cuáles son hoy los problemas más relevantes? ¿Qué es a lo que hay que darle hoy la prioridad? ¿Cuáles son las cuestiones que realmente tienen que preocupar a la Iglesia? Comienza un proceso de discernimiento. Este discernimiento, discernir, que es lo importante, los signos de los tiempos, corresponde, de nuevo la Gaudium et Spes, estoy hablando del Vaticano, con números, corresponde a la comunidad en su conjunto, no solo al Papa y a los obispos, no solo a los sacerdotes y a las religiosas y a los religiosos, corresponde a toda la comunidad está enviada en misión. Toda la comunidad tiene que participar, por así decirlo, en esta nueva indicación que se nos da. Se trata de que la comunidad tiene que participar en la misión de la Iglesia. Y dice expresamente el Concilio, Gaudium et Spes, número 44, que completa la Lumen Gentium en el número 12, dice que en esa misión de la comunidad, que es la misión de la Iglesia, los laicos tienen una participación directa e inmediata. Ya no son cooperadores, no son una ayuda, sino que ahora son protagonistas de la misión. La misión es la misión de todos, pero sobre todo es la misión de los laicos. ¿Por qué? Porque los laicos son expertos en mundanidad, expertos en los asuntos terrenos. El clero es más experto y se ha especializado más en los asuntos internos de la Iglesia, pero en los asuntos externos de la Iglesia es el laicado el que tiene que jugar un papel fundamental. Luego, el laico tiene que participar en la misión de la Iglesia como parte integrante de la misión. El laico es un misionero, un testigo de la Iglesia. Y además, el laico es el que vive dos dimensiones que son fundamentales desde los signos de los tiempos, y es que la Iglesia, el cristianismo, tiene que reconocer la autonomía del orden temporal, la autonomía del orden político, la autonomía del orden económico, la autonomía del orden social y del orden cultural. Es decir, la Iglesia no puede controlar ni imponer su modelo a la sociedad, sino que la sociedad tiene su autonomía respecto del modelo, lo cual va a llevar a la separación Iglesia-Estado, lo cual va a llevar a la laicidad del Estado, lo cual va a llevar a la secularización de la sociedad. La sociedad tiene su propia consistencia. La sociedad civil, no estoy hablando del Estado solamente, la sociedad civil tiene su propia autonomía. Y dentro de esa autonomía que tiene la sociedad civil hay que hablar de la legitimidad del pluralismo social y cultural. Es decir, dos cosas. Primero, el laico, es legítimo que los ciudadanos, en cuanto ciudadanos, tengan una autonomía respecto de la jerarquía y respecto de la misma Iglesia. La Iglesia tiene que respetar a los ciudadanos, y los ciudadanos son mayores de edad, y por tanto no necesitan un control. Hay que evitar el clericalismo, hay que evitar que la Iglesia se imponga en el orden civil. La sociedad civil es una sociedad laica, y es una sociedad laica porque es una sociedad que se ha emancipado de la tutela eclesiástica. Rahner va a hablar de la mayoría de edad de los cristianos laicos, mayoría de edad. Tienen que llegar a la mayoría de edad, y llegar a la mayoría de edad es no vivir en dependencia respecto del clero. A los laicos los hemos mal acostumbrado a que le pregunten a los sacerdotes, a las religiosas y a los religiosos, ¿qué es lo que debemos hacer? Y eso es permanecer en un estadio de infancia espiritual. Nos lo dice también San Pablo en la carta a los Gálatas, si no recuerdo mal, en el capítulo 4. No seáis eternamente niños de pecho. Tenéis que ser maduros, tenéis que ser adultos. Y para ser adultos tenéis que tener una conciencia adulta que aprende a discernir, a evaluar, a discutir. El laico tiene que aprender por sí mismo.
y tiene que ser experto precisamente en los problemas seculares, intentando presentar el Evangelio y los valores del Evangelio a los problemas seculares. Por tanto, hay que capacitar al laico para el discernimiento. Y ese laico, que además vive en una sociedad plural, vive en una sociedad de pluralismo. En la sociedad, en cualquier sociedad, en la sociedad mexicana, no todo el mundo piensa de la misma manera y no todo el mundo actúa de la misma manera. Las sociedades modernas no son sociedades homogéneas, uniformes, sino que son sociedades plurales, heterogéneas, en las que tenemos que aprender a convivir con personas que ni tienen nuestras costumbres, ni tienen nuestra ideología, ni siquiera tienen nuestros valores. Y sin embargo tenemos que aprender a convivir. Tenemos que convivir los unos con los otros, respetando la pluralidad de opciones y la pluralidad de creencias que tenemos las personas, lo cual inevitablemente genera una sociedad conflictiva. Cuando todo el mundo piensa de la misma manera no hay conflicto. Cuando todo el mundo tiene el mismo horario no hay conflicto. Cuando todo el mundo hace lo mismo no hay conflicto. Ahora, cuando empieza a aparecer la pluralidad y empezamos a encontrarnos con gente que no hace lo mismo que nosotros, que no piensa lo mismo que nosotros y que no se organiza lo mismo que nosotros, entonces las cosas cambian. Entonces la pluralidad no solamente no es un obstáculo, sino que es un bien, porque la pluralidad genera conflicto, pero genera riqueza humana, genera libertad, genera capacidad de que cada persona elija aquello que encuentra que es más valioso y que es más válido a la luz del Evangelio. Hay que abrirse a la pluralidad social y cultural. Y la Iglesia, con esto acabo, de los números, la Iglesia no solamente contribuye a la sociedad, sino recibe de la sociedad. Es la Iglesia en su conjunto que tiene que aprender, que es uno de los problemas que tenemos. Es que a la Iglesia le cuesta mucho trabajo aprender, le gusta mucho enseñar, pero le cuesta mucho trabajo aprender. Y hoy aprender es fundamental, porque la educación y el aprendizaje es lo que hace la superioridad del animal humano respecto del resto de los animales. Si hay una virtud que tienen los seres humanos que lo hace superior al resto de los animales, es que el animal humano puede aprender, porque tiene inteligencia y tiene libertad para, aprendiendo nuevos conocimientos, desarrollar su libertad y desarrollar su capacidad de cambiar y de transformar al mundo. Por tanto, la Iglesia tiene que recibir y aprender. Números 41 al 44 de la Gaudium et Spes. Tiene que haber una interacción entre la Iglesia y la sociedad. Y a partir de ahí ya empiezan a aparecer nuevos rasgos y nuevas dimensiones que afectan a los laicos. Primero, desde ese punto de vista, si en la sociedad hay una pluralidad y los cristianos vivimos en la sociedad, no estamos retirados de la sociedad, vivimos en medio del mundo, sometidos a las estructuras de la sociedad como cualquier persona. Pues entonces lo que va a ocurrir es que si hemos aprendido que la pluralidad es un bien, la pluralidad que hay en la sociedad tendrá que marcarse e integrarse dentro de la misma Iglesia. Luego tendremos que construir una Iglesia plural. Y si además la Iglesia católica es Iglesia universal, es Iglesia en el mundo, y el mundo es plural, pluralidad de lenguas, pluralidad de cultura, pluralidad de simbología, pluralidad de nacionalidades, pluralidad de pueblos, pues la Iglesia será plural. En la Iglesia tendremos que acostumbrarnos a que no todos pensamos de la misma manera. Y si no pensamos todos de la misma manera, a la hora de abordar los problemas tendremos que constituir a todo el pueblo cristiano para que se discutan los problemas de toda la Iglesia por parte de todo el pueblo cristiano y por parte de todos los laicos que son miembros del pueblo cristiano. Luego hay que desclericalizar las instituciones de la Iglesia. Hay que abrir las instituciones de la Iglesia al laicado. Y hay que abrir las instituciones de la Iglesia al laicado porque si no hay protagonismo de los laicos dentro de la Iglesia, difícilmente podrá haber protagonismo de los laicos fuera de la Iglesia. Tiene que haber un protagonismo y una mayoría de edad del laicado dentro y fuera. Y eso supone, lo intentó Pablo VI, luego lo intentó la Christi Fideles Laici de Juan Pablo II en el año 92, eso supone
potenciar nuevos ministerios de los laicos. Por ejemplo, algunos son obvios, pero siguen sin realizarse. Por ejemplo, la Iglesia le da mucha importancia a la unión matrimonial y la Iglesia mantiene la indisolubilidad del matrimonio. El ideal de la indisolubilidad sigue existiendo en la Iglesia. Pero al mismo tiempo la Iglesia va tomando conciencia del fracaso de muchos matrimonios y del fracaso de muchas parejas y que hay que dar una respuesta a esos problemas. ¿Por qué no cuando se genera el Tribunal de la Rota, que es el que trata de las causas matrimoniales, por qué en lugar de ser clérigos los que llevan el Tribunal de la Rota, que son célibes en principio, porque en la Iglesia Católica, salvo los de rito oriental, todos los demás sacerdotes son de rito latino y son por tanto célibes, ¿por qué no se encargan los laicos del Tribunal de la Rota? Y además en el Tribunal de la Rota que no haya solamente varones, que haya varones y mujeres, porque el matrimonio es varones y mujeres. ¿Cómo van a ser solamente los varones los que determinen en el Tribunal de la Rota cuándo hay que anular un matrimonio o cuándo no hay que anularlo y cuándo se daban las condiciones que posibilitaban reconocerlo como matrimonio cristiano? Se trata de ir potenciando la presencia de los laicos en la Iglesia. Si hay un sínodo ahora para replantear los abusos sexuales que se están produciendo y que se dan no solo en el clero, porque seamos conscientes, los abusos sexuales y los abusos de los niños no se dan solamente en la Iglesia y en el clero, se dan sobre todo y fundamentalmente, nos guste o no nos guste, en el ámbito familiar. Ese es el ámbito en el que más abusos sexuales hay. Bueno, pues si hay abusos sexuales y se dan en la misma jerarquía y se dan en la misma Iglesia y también se dan en las mismas familias, vamos a plantear sínodos en los cuales estén presentes mayoritariamente los laicos y que puedan hacerse sentir y que no sean una minoría de 2 o 3 invitados que tenemos para representar a los laicos cuando el resto son todos clérigos. Y lo mismo se puede dar en todos otros ministerios que tenemos en la Iglesia. La formación de los sacerdotes, que tan importante es porque de ella van a depender los sacerdotes del futuro. En lugar de mantener a los sacerdotes durante todo el tiempo y mucho más, si entran en un seminario de niños y mantenerlos en una institución que los educa y los moldea, pero sin tener contacto con el pueblo de Dios, sin tener contacto con los laicos, sin tener contacto con las mujeres, y luego los vamos a destinar a la misión en el mundo, pues nos vamos a encontrar con laicos a los que nos hemos preparado para trabajar con el pueblo de Dios al que tienen que servir porque no han tenido contactos con el pueblo de Dios y eso genera una manera de actuar y una manera de vivir e incluso un complejo de superioridad que luego se enfrenta con la realidad y que luego lleva a los grandes desastres que supone muchas veces la participación de los clérigos en los problemas de la Iglesia. Se trata de cambiar la Iglesia desde los laicos y se trata de cambiar la misión de la Iglesia desde los laicos. Los laicos son los que tienen que estar en la vanguardia de la Iglesia cuando se trata de los problemas seculares. Eso supone algo que muy minoritariamente se da entre nosotros. Laicos que ocupan puestos de importancia en la sociedad, que ocupan puestos importantes en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la educación, que están en los sectores clave de la sociedad y que ahí, en esos sectores clave, trabajan en esos sectores clave sin ocultar para nada sus valores cristianos y sin ocultar para nada su identidad cristiana. Y que utilizan el cristianismo y presentan el cristianismo no como ocurre muchas veces en los políticos para ganar votos, sino como que cada uno se presenta en público como lo que es, y lo mismo que a un comunista, o que a un budista, o que a un musulmán, no tiene dificultad ninguna en presentarse en la sociedad y presentarse en el mundo, dejando clarificada su identidad religiosa, pues tendría que haber muchos más laicos que sean cristianos, que vivan como cristianos y que desarrollen su ser cristiano en el ámbito de los negocios, en el ámbito de la política, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la universidad, en los distintos ámbitos en los cuales nos movemos los cristianos. Yo echo de menos personas relevantes del laicado, que los hay, que son cristianos, pero que viven un cristianismo un tanto clandestino, un tanto privado,
porque no se atreven a presentar sus valores cristianos, y a la hora de tomar decisiones se puede decir, pues mira, esta decisión yo no la puedo tomar. ¿Por qué? Porque esta decisión va en contra de los más pobres, y yo que soy cristiano no puedo tomar una decisión en contra de los más pobres, o yo no puedo tomar una decisión en contra de las personas que estamos oprimiendo con la inmigración. Yo como cristiano no puedo hacer eso. Entonces, esto es lo que tendría que llevar a la actualización de la Iglesia. La misión de la Iglesia comienza a crecer en la sociedad cuando el cristianismo comienza a ser una, por así decirlo, una semilla que se siembra en la sociedad. Y esto no lo pueden hacer solamente los clérigos, ni deben hacerlo solamente los clérigos, ni están más preparados los clérigos, sino que están más preparados los seglares. Si además la Iglesia es plural y hay conflictos en la Iglesia, porque nos podemos encontrar con una jerarquía más conservadora, y cuando se quieren hacer cosas nuevas e innovaciones en la parroquia, en la educación, etcétera, tropezamos con obstáculos, a veces los laicos, los seglares, seglar significa el que vive en el mundo, el que vive en la sociedad. Pues los que viven en la sociedad y los que viven más insertos en el mundo tienen más libertad incluso para enfrentarse con los obispos y con la jerarquía. Cuando los obispos y la jerarquía nos mandan algo que no vemos congruente con los valores del Evangelio, que los mismos clérigos. Porque al clérigo el obispo lo puede destituir fácilmente de su parroquia, pero a un laico que tiene su trabajo y que está trabajando por el cristianismo, no porque dependa de la Iglesia económicamente o porque dependa de la Iglesia en algún cargo eclesiástico, sino porque vive la vida de la sociedad y es un ciudadano más, pero además siendo un ciudadano más es un cristiano. Entonces tiene mucha más libertad para decir al obispo, mire usted, señor obispo, es que esto no es así, es que lo que ustedes están haciendo o lo que ustedes quieren hacer tiene tales consecuencias negativas. Tienen más libertad dentro de la Iglesia y esa libertad hay que promocionarla y hay que explotarla. Y esa libertad mayor que hay dentro de la Iglesia tiene que llevar a un laicado adulto. Y para que el laicado sea adulto necesita formación, necesita educación, necesita teología. Tiene que haber cada vez más cursillos, libros, experiencias, encuentros en los cuales se capacite a los laicos y que los laicos puedan hablar de tú a tú de los problemas porque tienen la formación teológica necesaria. La formación, no lo olvidemos, la educación es la mejor herencia que podemos dejar a las generaciones jóvenes. No sabemos cómo va a ser el mundo dentro de 50 años, pero lo que no hay duda es que para enfrentarse al mundo de dentro de 50 años, la gente que sea preparada, la gente que tenga cultura, que tenga estudio, que tenga buena educación, está mucho mejor preparada para enfrentarse a los retos que el que no ha tenido cultura y no ha tenido educación, a veces porque no ha tenido posibilidades en la vida. Y lo que hay que intentar es precisamente que todo el mundo tenga acceso a la educación, porque la educación es un derecho y no es una concesión que se hace a las personas. Recuerden ustedes lo de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús quería confesores santos. Pero si tengo que elegir entre un confesor muy bueno, pero muy inculto y muy letrado, y uno que es menos santo, pero que es más letrado y más culto, yo opto por el más culto y por el más letrado. Porque al ser más culto, al estar más capacitado, al tener más formación teológica, me va a ayudar a mí a no caer en disparate. Aunque él luego en su vida personal, pues no soy una persona tan santa. Es que esto es fundamental, entonces hay que formar a los laicos. Es increíble que todavía los laicos y las parroquias seguimos teniendo una lectura de las Biblias, de las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que son prácticamente las mismas que teníamos hace 50 años, cuando ha habido una revolución auténtica en el mundo de la Biblia, ha habido una revolución auténtica. Hoy los evangelios los conocemos de una manera completamente diferente de lo que eran hace 50 años, porque se han desarrollado muchísimo los estudios bíblicos, porque además la arqueología y la ciencia y la historia nos enseña hoy muchas cosas acerca de la situación del pueblo judío durante la época de Jesús, que nos permiten hoy valorar muchas cosas que dijo e hizo Jesús con unos conocimientos que no teníamos hace un siglo, donde prácticamente se puede decir que la Biblia estaba prohibida a los católicos y que lo que leíamos era el Tomás de Kempis, la imitación de Cristo, que era un libro devocional para los monjes y que se convirtió también en un libro devocional para los laicos. Entonces supone una nueva revalorización del laicado, el laicado mayor de edad, el laicado que contribuye a la transformación cristiana de la sociedad. ¿Y dónde se da la transformación cristiana de la sociedad? En primer lugar, y antes que nada, en la familia. Hoy ha cambiado el modelo de familia que tenemos.
El modelo de familia tradicional de padre, madre, hijos, sin más, ha cambiado. Hoy tenemos hijos de distintos matrimonios. Hoy tenemos divorcios y separaciones que son cada vez más generalizadas. Hoy tenemos incluso matrimonios homosexuales. Hoy tenemos distintas maneras de concebir el matrimonio porque la mujer trabaja hoy y se ha insertado cada vez más en la vida pública y por tanto ya no podemos hacer la distribución clásica de que yo me dedico a trabajar fuera de la casa y la mujer es la que se dedica a la casa y a la familia. Ahora la mujer tiene que dedicarse a la casa y a la familia, pero tiene también que dedicarse a la sociedad. Luego, si la mujer se dedica a las dos tareas, pues también el varón tiene que dedicarse a la vida del trabajo, pero también a la vida de la familia. Y la paternidad y la maternidad tienen que ser cada vez más corresponsables y tienen que plantearse cada vez más cómo darle unos valores cristianos a sus hijos. Y si además nos encontramos con que los hijos van a instituciones privadas o públicas en las cuales no hay valores cristianos y no se enseña el cristianismo, pues tendrá que ser la familia la que se encargue de transmitir valores cristianos y valores humanos de acuerdo con el Evangelio a los hijos. Es decir, el laico se convierte en la pieza clave a través de la cual se produce la primera, por así decirlo, la primera siembra de los valores cristianos. Yo tengo todavía el recuerdo de cuando yo era un niño pequeñito, yo no me acuerdo de casi nada de eso, pero yo sí me acuerdo de que mi madre me acostaba y cuando mi madre me acostaba hacía la señal de la cruz y rezaba una Ave María y hacía las primeras oraciones. Y las primeras oraciones que yo aprendí no las aprendí en el colegio, las aprendí en mi casa. Y hoy se está produciendo algo dramático, por lo menos en España y en Europa. Y es que hay una generación de mujeres jóvenes que como ven que la Iglesia no las reconoce y no las acepta como igualdad a los varones y no le da participación en la Iglesia, pues están rompiendo con el transmitir los valores cristianos a sus hijos. Y entonces surge esa afirmación de que yo no voy a educar a mis hijos en el cristianismo ni los voy a bautizar, que cuando ellos sean mayores ellos decidan. Pero es que no es lo mismo decidir cuando tienes 18 años y has tenido antes una preparación para la decisión que vas a tomar a los 18 años que cuando tienes una gran ignorancia acerca de lo que es el cristianismo, cuando no has tenido ninguna vivencia del cristianismo y cuando tus padres no te han transmitido ningún valor del cristianismo. Si nosotros tuviéramos un hijo, por ejemplo, que tiene mucha capacidad para la pintura, por poner un ejemplo, o que tiene mucha capacidad, pues no sé, por ejemplo, para las manualidades, o que tiene mucha capacidad para las cuestiones intelectuales. Pues no es lo mismo en una familia en la que se le ha fomentado y se le ha facilitado que su creatividad para la pintura, que su creatividad para la música, que su creatividad para los valores intelectuales la desarrolle, que si eso no apareciera para nunca en la familia y dejáramos que eso apareciera cuando tienen 18 años. Hay valores que hay que sembrarlos en la infancia, aunque luego se vivan de una manera diferente los valores de la infancia en la adolescencia o en la adultez. Si no empezamos a transmitir nuestros valores humanos, que son valores cristianos, cuando son niños, entonces nosotros no estamos transmitiéndole a los niños la herencia espiritual que nosotros tenemos que transmitirle, que es la herencia que yo he recibido a mi vez de generaciones anteriores y que es la que yo estoy viviendo. Y si es la que yo estoy viviendo, yo quiero transmitirle a mis hijos lo que yo soy y lo que yo vivo, en lo material, pero también en lo espiritual. Y si es posible, que ellos vivan mejor en lo espiritual y en lo material, aunque la última decisión acerca de lo espiritual tendrán que tomarla ellos cuando sean mayores de edad. Pero mientras que no sean mayores de edad, yo tengo que darle un contexto, unas facilidades a través de las cuales pueden crecer espiritualmente y pueden crecer desde los valores humanos. Entonces, ahí es donde tenemos de nuevo dinámica en la que lo fundamental es el papel de los laicos, no es el papel de los clérigos, ni el papel de los religiosos, aunque los laicos puedan encontrar la colaboración de los clérigos y de los religiosos para responder a esas demandas que se están planteando cada vez más hoy en un mundo en el que, insisto, el gran problema es el vacío de valores. Y no nos engañemos. Si los valores religiosos caen en una sociedad, en el 99% de los casos caen también los valores morales, porque los valores morales y los valores religiosos están muy vinculados, están muy asociados, y aunque podamos distinguirlos, si no se fomentan ambos, progresivamente van a ir perdiéndose ambos. Y si se fomenta uno, queramos o no queramos, nos encontraremos con el otro. Por tanto, a partir de ahí es donde hay que plantearse la problemática de la misión de la Iglesia y de la misión de los laicos en una sociedad compleja. Y además, en esta sociedad compleja está surgiendo algo que ha sido también el desarrollo de la teología en los últimos 50 años,
que es lo que podemos llamar estructuras de pecado. Es decir, hay estructuras pecaminosas en la sociedad. Hay estructuras, es decir, instituciones, manera de organizar la sociedad que son pecaminosas, que llevan al pecado, que tienden al pecado, que tienden a la destrucción de la persona, que tienden a la destrucción de los valores humanos y de los valores morales. Y eso son estructuras de pecado. Estructura de pecado es que destruyamos toneladas y toneladas de alimentos y haya gente que se muere de hambre. Estructuras de pecado es que nos gastemos miles y miles de millones de dinero en armas, cuando con el 5% del dinero que nos dedicamos a los presupuestos militares podríamos acabar con el hambre en el mundo, podríamos darle escuela a todo el mundo y podríamos quitar muchos de los motivos de enfrentamiento entre las naciones. Son estructuras de pecado que se han ido instalando en el poder, que se han ido instalando en la política, que se han ido instalando en los distintos órganos de la sociedad. Por tanto, nos encontramos con un mundo que estructuralmente está mal organizado. Ya no es que eso dependa de la mala o buena intención de un individuo, de una persona, sino que es que la estructura misma es mala. Como es mala la estructura misma de la Iglesia, las estructuras de pecado existen en la Iglesia. Cuando nos encontramos en la Iglesia con escándalos financieros que se van marcando constantemente, o cuando nos encontramos con escándalos sexuales, o cuando nos encontramos con corrupción en la Iglesia y que el mismo Papa, las dificultades que tiene mayores no son con los enemigos de fuera, sino son con los enemigos de dentro, podemos hablar de que es que hay estructuras de pecado dentro de la misma Iglesia. Entonces, ahí de nuevo está el papel esencial de los laicos: transformar las estructuras de pecado dentro y fuera del cristianismo. Cambiar las instituciones, hacer que las instituciones se subordinen a los fines de las personas y no que los fines de las personas se subordinen a las instituciones. Y para eso, ¿con qué pueden contar los laicos? Con algo que es muy fuerte en nuestra sociedad y que tiene que hacerse muy fuerte en la Iglesia. En la sociedad es muy fuerte la opinión pública, que es lo que intentan siempre las campañas políticas, que la mayoría de la opinión pública esté a favor de un partido o a favor de un político o a favor de una determinada opción. Tú no puedes estar constantemente gobernando en contra de la opinión pública, porque como vivimos en sociedades plurales y democráticas, si tú vives constantemente en contra de lo que es la opinión mayoritaria de la sociedad, antes o después la sociedad te va a quitar del sitio en que ocupa y te va a destituir, porque está en contra de lo que la mayoría de la sociedad pide. Bueno, pues dentro de la Iglesia también es necesaria una opinión pública en la Iglesia. Y esa opinión pública tiene que ver además con un concepto teológico que desarrolló el Concilio Vaticano II, que es el sensus fidei, es decir, el sentido de la fe, la sensibilidad de la fe que a veces tienen los laicos. Los laicos muchas veces tienen una intuición de la fe y que hay cosas que son incompatibles con el Evangelio, y que hay cosas que son incompatibles con los valores humanos, y que hay cosas que son incompatibles con el cristianismo, que aunque no lo sepan fundamentar teológicamente y dar argumentos teológicos, porque a veces le falta la formación doctrinal y la preparación para poder hacerlo, y hay que intentar dársela, hay que intentar darle a los laicos, pues ellos tienen esa intuición, y esa intuición se puede convertir en un signo de los tiempos para la misma Iglesia. Si queremos seguir manteniendo como condición sine qua non, es decir, absoluta, que solamente puede haber sacerdotes, cuando esos sacerdotes aceptan no casarse y no tener un matrimonio y una familia, y vemos que cada vez hay menos vocaciones, pues a lo mejor es que el Espíritu nos está diciendo que este camino, que durante los primeros 1000 años no existió, que se impuso en el siglo XII y que ha durado hasta el siglo XXI, pues que a lo mejor está llegando el momento en que eso hay que volver a cambiarlo. Lo mismo que eso surgió cuando había abundancia de clero, y se puede explicar, se puede incluso comprender que cuando hay muchos candidatos al clero, la Iglesia dijera, o la jerarquía dijera, vamos a escoger a los que quieran, los que están dispuestos a ser célibes, porque eso les da más disponibilidad apostólica, porque eso nos permite cambiarlos más de un sitio a otro, porque eso nos va a dar más facilidades para organizar el apostolado. Pero si eso hoy no se da, pues ahí está el signo de los tiempos. Y entonces empieza a haber un sensus fidei,
Y cuando empieza a haber un census fide y se empieza a consultar al pueblo de Dios, nos empezamos a encontrar estadísticas que ya se están dando, por lo menos en Europa, y yo me imagino que también aquí en América, donde el 70 al 80% del pueblo de Dios es partidario de que el celibato siga existiendo para los sacerdotes, pero que no sea obligatorio, que uno lo viva como célibe y que otros lo vivan desde el matrimonio, y que por tanto se puedan salvar muchas más vocaciones magníficas desde el punto de vista sacerdotal, pero que no pueden vivir célibe porque tienen lo que tenemos todos, necesidades afectivas y necesidades humanas, y la mejor manera de dar una respuesta a las necesidades afectivas y a las necesidades humanas que sentimos es la pareja y la complementariedad con otras personas que nos permiten a nosotros vivir una vida en comunión con otra persona como un proyecto de vida. Entonces, a partir de ahí surge todo un mundo nuevo para los laicos. Nuevos ministerios, importancia de la opinión pública, que los laicos empiecen a colaborar con los párrocos y que los párrocos comiencen a configurar las parroquias como una comunidad de comunidades, como una comunidad parroquial en la que hay distintos movimientos apostólicos, distintos grupos, heterogéneos, no tienen que ser todos del mismo línea. Yo en eso creo que tendríamos que ser más plurales. Yo que no soy una persona conservadora, todo lo contrario, desde el primer principio, por ejemplo, una cosa que a mí me pareció, cuando se quitó la misa tradicional tridentina y se puso la misa en lengua vernácula, en lengua laica, y se cambió la misa. Yo estaba, por supuesto, por la nueva misa. Yo no tenía dificultades para decir, mira, si hay cristianos, sobre todo cristianos mayores, pero no solamente mayores, sino cristianos que son más tradicionalistas y que quieren mantener la misa en latín, ¿por qué no dejamos la pluralidad de que haya misa en latín y de que haya misa en castellano? Y el que quiera va a la misa en latín y el que quiera misa en castellano. Ya veremos cómo la mayoría de la gente se irá decantando con la misa en castellano, probablemente, porque la misa en castellano lo entiende por lo menos, mientras que en la misa en latín no entendíamos nada. Incluso inicialmente las mismas lecturas de la Biblia no eran en castellano, sino que eran en latín. Luego ya se empezó a abrir y se fue cambiando. Es decir, hay que asumir una iglesia plural. La tenemos que asumir todos, los más tradicionales y los menos tradicionales, los más conservadores y los menos conservadores. De tal manera que se dé lo que es importante. La iglesia es una iglesia plural, y en esa iglesia plural tenemos que aprender a vivir en comunión. Y vivir en comunión es aprender a vivir en la diversidad. Y a vivir en la diversidad es que hay que jerarquizar, que hay valores que son muy importantes y que tenemos que vivirlos todos, pero que la forma de vivir esos valores todos no tiene por qué ser la misma. Y si viven esos valores, si a ti la misa en latín te ayuda a ser buen cristiano, y cuando luego te encuentras en el trabajo, cuando te encuentras luego en la familia, eso te capacita para vivir como cristiano, pues vive la misa en latín, porque lo importante es que la misa te sirva para vivir como cristiano en la sociedad. Y si lo encuentras mejor en otro modelo de misa, pues ten otro modelo de misa. Es decir, en todo lo que no sea básico, vamos a abrirnos a distintas posibilidades. Y en todo lo que sea superficial, vamos a aceptar la pluralidad. Y vamos a intentar vivir, eso lo dijo el Papa Juan XXIII, sabiendo que una cosa es los movimientos sociales y que otra cosa son las ideologías sociales. Y que, por tanto, tenemos que mirar no a las ideologías, sino a las personas. Dicho con otras palabras, y con esto acabo para que ahora pueda haber diálogo. Las personas son respetables, sean las que sean. Las ideologías no son respetables. No es que yo tenga derecho a que se respeten mis ideas, no. Tú tienes derecho a que se respete tu persona, pero tu idea tú exponla. Si tú tienes una ideología nazi, una ideología antimujer, misógina, una anti-ideología racista, una ideología... Esas ideas no son respetables, que van a ser responsables. Hay que argumentar contra esa idea y hay que discutir contra las ideas en el nivel de las creencias. Tú no puedes imponer las creencias tuyas como igualmente válidas las creencias del otro, sino que hay que discernir, evaluar las creencias, siempre desde el respeto a las personas. Una cosa es que yo no estoy de acuerdo con tu ideología machista y otra cosa es que yo no te respete a ti como persona. Pero precisamente porque te respeto a ti como persona y respeto tu dignidad humana, aunque lo que tú piensas y lo que tú afirmas no me gusta, tú tienes que aprender también a respetar a las personas y tú no puedes tener una ideología que es contra las personas, de una raza, de una lengua, de un color de la piel, de una ideología, de una religión. Entonces ahí tenemos que entrar de nuevo en un proceso de discernimiento. En la iglesia tradicional
De nuevo, una es la iglesia que manda, otra es la iglesia que obedece. El concepto clave de la eclesiología era la obediencia. Hoy en nuestra iglesia, por así decirlo, del Vaticano II, y en la iglesia a la que nos anima el Papa Francisco, a mi juicio, el concepto fundamental no es la obediencia, sino el concepto fundamental es el discernimiento, la evaluación. Y todos tenemos que colaborar en el discernimiento. Todos tenemos que colaborar a descubrir los signos de los tiempos, cada uno desde su lugar, cada uno desde la plaza y desde el lugar que le ha tocado en la iglesia. Acabamos con esto y continuaremos mañana de nuevo hablando sobre los laicos y de nuevo hablando sobre la espiritualidad. Y ahora pues abrimos un espacio de diálogo. Bien, preguntas. Una pregunta. Cuando dice que el laico, la laica, tienen mayor libertad dentro de la iglesia, yo diría no dentro de la iglesia, sí como parte de una iglesia, pero creo que no dentro de la iglesia. Y lo digo porque no sé si esto puede ser como una trampa para justo seguir dividiendo, que lo que nos toca a los laicos no son las decisiones internas de la iglesia, sino que sí efectivamente tenemos una libertad en todas las otras cuestiones, ¿no? Y en esas sí efectivamente sí, bueno, no nos pueden callar o no nos pueden… Y no nos pueden callar es todavía entre comillas, porque digo, yo sí diría la experiencia en México, que pues sí venimos la verdad de una iglesia pues un tanto conservadora, pues muchos cristianos convencidos de su fe que han estado precisamente en cuestiones sociales, a veces por la defensa, por ejemplo, de derechos humanos, ya los catalogan como abortistas, como no sé qué, como no, y entonces sí se les excluye mucho, digamos, ¿no? Entonces sí hay, yo diría todavía no, o más bien diría no hay esta libertad dentro de la iglesia. Entonces creo que no es dentro de la iglesia, sino como parte de una iglesia en la que muchas veces están incluso excluidos, ¿no? Sí. Bueno, primero que nada estoy totalmente de acuerdo, o sea, no tengo ningún pero que ponerle a lo que ha dicho. Lo que quiero decir es esto: hasta ahora se concedía, dentro de lo que ha sido la evolución de la tradición, que en los asuntos del mundo dijeran algo los laicos, pero que los asuntos de dentro de la iglesia los laicos no tenían nada que decir. Y ahora lo que hay que decir es que no, que hay que decir dentro y fuera, porque además los asuntos de fuera están condicionados por los de dentro. Y si no se interviene en los de dentro, tampoco se puede intervenir en los de fuera. Entonces, problemas internos, por poner internos, como por ejemplo, si el Papa debe de actuar de una manera monárquica, como ha actuado hasta ahora, o debe ser más colegial, y por tanto contar más con el colegio de los obispos de todo el mundo y no con un gobierno centralizado que lo decide todo y que relega a los obispos muchas veces a vicarios del Papa. Esto es un problema interno de estructuración de la Iglesia, pero esto no es algo que solamente tengamos que discutirlo los clérigos, de eso tienen también que discutirlo los laicos, y decir los laicos que es que repercute en todo, en toda la estructura, porque si el Papa es monárquico, el obispo es monárquico, y si el obispo es monárquico, el párroco es monárquico, y entonces eso nos afecta a todos. Luego aquí tenemos un asunto interno en el que los laicos tienen y deben de decir, y tienen libertad para decir. Entonces eso es lo que yo quiero reforzar, pero no que hubiera esa división tradicional que, como usted muy bien ha indicado, es inadmisible hoy. Muchas veces en los consejos parroquiales nos invitan a los laicos a participar. Una cosa es que tengamos voz y otra cosa es que tengamos voto. Bueno, es la verdad. Cuando queremos cambiar situaciones o cuando queremos decir algo en nuestras propias parroquias, pues acaba mandando el párroco o los padres ahí que están en la parroquia. Entonces, ¿cómo hacer mucho más visible la participación de los laicos sin que haya una fricción, sin que haya pues hasta un cisma ahí de que los laicos, por no ser escuchados o por no tener participación real, pues a veces te sientes excluido? Aunque es nuestra iglesia, pues a veces no es nuestra iglesia. Sí, de acuerdo, es decir, estamos de nuevo partiendo de que partimos de una situación clerical. Este es el hecho, partimos de una situación clerical, como podemos decir que partimos de una situación machista. Eso es la realidad. Ahora, lo que tenemos que ver es qué pasos podemos ir dando, sabiendo que son pasos y que no se puede pasar de la noche al día, sino que eso va a ser
cuestión de tiempo y cuestión de ir dando pasos gradualmente para que haya habiendo una manera de entender la parroquia no desde el clero, sino desde la comunidad, en la que el clero va a tener siempre un papel relevante. El clero no va a ser nunca uno más, porque esto es así, pero va a tener un papel relevante, no un papel exclusivo. Y entonces va a ser la comunidad la que va a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, en Europa, incluso si quieren no voy a hablar de España. En Alemania tienen la suerte de que las facultades de teología son del Estado. Todas las facultades de teología prácticamente son del Estado. Es decir, la facultad de teología es una facultad más de la universidad. Entonces hay muchos laicos que han estudiado teología, que tienen una maestría en teología, que tienen una licenciatura en teología, que tienen un doctorado en teología. Con otras palabras, hay laicos que saben de teología tanto más que cualquier sacerdote, con lo cual pueden hablar al sacerdote de tú a tú. Ahí ya el otro sabe ya que el otro tiene su título y que ha estudiado 4 o 5 años y que no le pueden decir las mismas cosas que se le pueden decir a una persona que no sabe teología. Entonces allí se han estructurado las parroquias de otra manera distinta. La catequesis, pues la catequesis, además como hay menos clero, la catequesis la organiza un equipo de laicos. La economía, uno de los males de la Iglesia es que el sacerdote y el dinero siempre están vinculados. Pues vamos a desvincular al sacerdote del dinero. En muchísimas parroquias alemanas hay una comisión de laicos que son las que administran los bienes de la parroquia. En la comisión de laicos que administra los bienes de la parroquia está también el presidente, si quieren ustedes, que es el sacerdote. Pero no es el sacerdote el que administra los bienes de la parroquia, lo administra la comisión que está instaurada en la parroquia y que además pone en la puerta de la iglesia todos los meses el balance de los ingresos y de los gastos. Y que además puede discutir todas las cuestiones económicas de la parroquia. Lo mismo hay equipos de laicos encargados de la preparación al matrimonio. Pues la preparación al matrimonio es que además, como cada vez hay menos sacerdotes, pues es imposible que pueda atender a todas las necesidades. Entonces se trata de ir dando pasos en esa línea. Como es lógico, hay sitios donde se podrá avanzar más y sitios donde se podrá avanzar menos. Pero lo que hay que crear es un sentido comunitario de parroquia, que no ocurre incluso, como ocurre frecuentemente, que se encuentran ustedes a lo mejor un sacerdote que colabora mucho con los laicos y que le da participación a los laicos. Y luego lo cambian de parroquia y viene otro que es lo contrario, y se deshace todo lo que ha hecho el anterior. Para eso tiene que haber un peso. Para eso tiene que haber una comunidad y una estructura que se enfrente con el nuevo sacerdote y le diga, no, aquí esto llevamos haciéndolo muchísimo tiempo, esto ha funcionado y no estamos de acuerdo, pero para eso hay que dar la batalla, que a veces el conflicto es inevitable. Pero incluso cuando uno da la batalla, yo tengo un caso personal, cuando uno da la batalla te dicen, bueno, pero antes del concilio el párroco tiene toda la batuta para decidir. No, ahí la respuesta, usted no vive antes del concilio, vive después del concilio. Usted tiene que vivir con la eclesiología que la Iglesia le ha dado en el Vaticano. Bueno, pues son... Bueno, como si usted me pone ahora unos estatutos en la sociedad civil, como si usted ahora mismo me dice que el gobierno le dice que no tiene por qué regirse por los estatutos de una sociedad democrática, sino que se rige por los estatutos de una sociedad dictatorial. Pues no, señor, usted no puede vivir. Ese es el conflicto. Pero es que la promoción de la mujer, la abolición de la esclavitud, el acceso a la educación gratuita, todo esto se ha hecho a base de conflicto. Si no hubiera habido gente que estuviera dispuesta a enfrentarse, las cosas no cambian. Las cosas tienen un costo y Jesús pagó un costo para cambiar la sociedad judía. Y los cristianos también tenemos que pagar un costo. Unas veces podremos triunfar, otras veces podremos fracasar, pero que tenemos que comprometernos para que las cosas cambien. Me parece que es que si no es que estamos diciendo, como esto está mal y no podemos cambiarlo, pues no hacemos nada. Bueno, pues entonces seguirá estando mal, claro, seguirá estando mal. Y más cuando está empezando a cambiar en otros lados. Si eso es posible en Alemania, ¿por qué no va a ser posible antes o después en México? Es que los mexicanos son más incapaces que los alemanes para ir enfrentándose a los problemas de sus parroquias, porque los alemanes han tenido los mismos problemas. Buena parte de la oposición ahora al Papa Francisco ha venido de cardenales alemanes y de jerarcas alemanes. Allá hay también una iglesia muy conservadora, pero ha ido cambiando la población, ha ido cambiando la mentalidad y cada vez se ha visto más arrinconada y ha tenido que hacer cambios. Pues en México me imagino que el proceso tendrá que ser igual como ha pasado en España y como está pasando en otros lados.
Y yo estoy seguro que si dentro de 25 años yo pudiera venir aquí, que probablemente ya no viviré, pues me encontraré con que la sociedad mexicana ha cambiado y que esto que estamos ahora discutiendo ya se dará por hecho, se dará por resuelto. Bueno, yo me pido la palabra un momentito. A mí me parece, Juan, que sí hay una diferencia, y es que nuestras iglesias latinoamericanas han sido colonizadas y conquistadas, y eso sí hace una diferencia, porque finalmente venimos de siglos arrastrando el sometimiento y la sumisión a la autoridad, no solamente a la política, sino a la eclesiástica. Entonces yo creo que eso sí hace una diferencia a la hora de querer enfrentarse a la autoridad desde otro lugar. Entonces cuesta más trabajo. O sea, no digo que no sea imposible, yo creo que sí se puede, pero es muy difícil, es muy lento los procesos de cambio porque tenemos que educar para cambiar el chip. Entonces, sí se hace muy difícil. En parte lo que dice es verdad, y además está condicionado por algo que he indicado ya antes, pero que hay que resaltarlo. Para cambiar la Iglesia hay que cambiar la sociedad, y para cambiar la sociedad hay que cambiar la Iglesia. Si aquí hay más dificultades en América Latina para cambiar la sociedad de los que ha habido en Europa en los últimos 50 años, pues es normal que también tengan más dificultades para cambiar a la Iglesia de lo que ha cambiado en Europa en los últimos 50 años. Pero atención, se lo digo con honestidad, no se estén ustedes constantemente refugiando en lo que pasó en el pasado para evitar el presente. Ustedes son mayores de edad, sus ancestros han sido sus ancestros, pero el México del siglo XXI tiene que responder a los ciudadanos del siglo XXI, no a lo que han sido los mexicanos en el siglo XVI, o en el XVII, o en el XVIII. No se queden ustedes anclados, porque entonces se pierden. Además, ustedes han sido siempre el continente del futuro, siempre ha sido además la mirada de Europa. Piensen ustedes en trabajar por el futuro, porque además se está desplazando el eje de gravedad del mundo. El eje de gravedad del mundo desde la conquista de América, desde el siglo finales del XV al XVI, desde 1492, el eje del mundo ha sido el Atlántico, porque era la hegemonía de Europa y las colonias que eran fundamentalmente todo el continente americano. Hoy el eje del mundo se traslada al Pacífico, y como se traslada al Pacífico, o son ustedes protagonistas con los países de Asia, o se van a quedar ustedes relegados de nuevo, como se quedaron relegados en los primeros siglos que hemos vivido con el eje del Atlántico. Y esa es una responsabilidad que tienen ustedes los adultos latinoamericanos y los adultos mexicanos. ¿De acuerdo? Bueno, yo estoy de acuerdo y me encanta la charla que has dado, pero en la misma charla he experimentado como ese proceso de libertad, de trabajar dentro de la Iglesia. Ha habido como esas luces en alguna época en México. Hoy en día tienes que alinearte a lo que marca la jerarquía eclesiástica o estás fuera. Y hay un control absoluto ahora de la catequesis, tiene que ser a través de libros, tiene que ser a través de cumplir con ciertos estatutos para que los niños puedan hacer su primera comunión, etcétera, y en donde si no te alineas no estás y te tienes que ir. Entonces, lo que hemos experimentado las mujeres de mi generación es pues no estar ahí, porque no puedes estar, y estás luchando entonces en otras esferas, en otros ámbitos, pero es muy doloroso que te digan, porque no te alineas te vas. Y dices, sí, yo también soy iglesia, pero no en su jerarquía, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero siempre que si no me dejan trabajar en un lado, intento trabajar en otro. Claro. Pero mire, no se puede, no hay ningún régimen, ni eclesial, ni social, que pueda controlar todo el tiempo a todas las personas. Eso es imposible, ha sido lo imposible siempre. Entonces, por mucho que haya de control, siempre quedan resquicios. Siempre quedan márgenes de libertad, siempre quedan estrategias y siempre se van a encontrar ustedes, aunque sean minoría, obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos que están dispuestos a colaborar en esa promoción de los laicos y en esa promoción de la comunidad. Aprovechen ustedes esas posibilidades, aunque sepan que son muy limitadas, pero en la medida en que aprovechen ustedes esas posibilidades, se irán abriendo más márgenes de libertad y más márgenes de creatividad. Es lo que están haciendo ustedes a nivel también de la problemática de la mujer, aprovechando los resquicios y las posibilidades que ofrecen para ir ensanchando el campo de actuación de la mujer.
que es gradual, no es de la noche a la mañana, pero que se va alcanzando, se van alcanzando cuotas. ¿Por qué se cree usted que ha tenido tanto éxito la Roma? Porque no ha sido un éxito no solamente en México, ha sido un éxito en toda Europa. Todo el mundo se ha sentido tocado. Pues entre otras cosas porque se nos ha presentado un universo en el que las auténticos protagonistas y heroínas eran las mujeres, las dos mujeres. Eran fundamentalmente las que constituían el eje de la familia, las que abordaban la problemática, las que mantenían, por así decirlo, la unidad de la familia. Pues esto es algo que a lo mejor hace un siglo hubiera sido imposible ni siquiera de presentarlo en una película. Acá. Buenas tardes, gracias doctor, buenas tardes a todos. Pues yo tengo la fortuna y la desfortuna, si lo digo, desfortuna primero de encontrarme una iglesia, primero en esta que manda y que todos tenemos que obedecer, ¿no? Pero también en este caminar e ir madurando, no sé si he alcanzado la mayoría de edad que dice Rane, de la que usted nos está hablando, pero esto que nos platica de encontrar esos recovecos o esos resquicios, a mí me ha servido mucho, ¿no? Yo voy a hablar desde mi experiencia en Ecatepec, en la diócesis de Ecatepec, ¿no? En una parroquia con un cura que tiene pues un pensamiento abierto, ciertamente hijo de su tiempo, no tan así plenamente, pero que sí ha dado oportunidad de ir formando y cambiando el chip, como dicen, ¿no? En su, digamos, en la comunidad territorial parroquial a la que él le ha otorgado. Incluso, bueno, ya también parte en un curso brevísimo de teología feminista que fueron a dar allá, y muchos de sus compañeros presbíteros decían que cómo era posible que iban a hablar de eso, ¿no? O hablar de la homosexualidad desde el cristianismo, y nosotros con la respuesta de pues entonces ¿en qué mundo vives, no? Es decir, si esa es tu respuesta ante una publicación, ¿no? De una conferencia, no quiero imaginar cómo recibes a una persona que se acerca a ti a lo mejor queriendo orientar su sexualidad, ¿no? Pero sí, creo que esta experiencia de estar fuera, a mí sí me ha servido bastante, ¿no? Porque desde fuera, pues bien dicen, los toros se ven de una forma mejor y puedes encontrar otras formas, ¿no? Digo, igual que Andrea, me puedo sentir identificada porque haya, no porque yo sea mucho, sino a lo mejor por lo que se ha trabajado, gracias a Dios, y que uno solamente es un medio, pues desde arriba mi nombre todavía les repele a muchos, ¿no? Pero eso pues no me evita el seguir teniendo cuando puedo el contacto y queriendo transformarme primero a mí y después contagiar a otros, ¿no? Con estos encuentros, con estas lecturas, con mis compañeros, ¿no? De investigación, de eclesiología que hemos avanzado, y pues gracias, claro que sí se puede, no sé si lo logremos ver al final de nuestros días, pero en algo tenemos que contribuir, ¿no? Bien, totalmente de acuerdo. Yo lo único que indicaría, una cosa que a mí siempre me ha alentado, nosotros tuvimos un general, Padre Rupe, algunos lo conocen, que yo creo que fue un hombre clave en la línea del Vaticano II, y él cuando antes de morirse decía algo que a mí se me ha quedado clavado: yo no quisiera morirme sin haber cambiado algo el mundo en el que yo me muevo y el mundo en el que yo me he relacionado. Yo no puedo cambiar a la Iglesia ni puedo cambiar a la sociedad, pero yo sí puedo contribuir al cambio de la Iglesia y la sociedad cambiando el pequeñito mundo en el que yo me muevo y el mundo de relaciones, de personas y de instituciones con las que yo me encuentro. Entonces, que yo no me vaya de esta vida sin decir, he aportado mi grano de arena. He aportado mi grano de arena a la construcción del reino de Dios en la sociedad y a la construcción de una sociedad más justa y más solidaria. Doctor, algo que yo leí de usted hace tiempo que me llamó la atención, decía que religión era el anhelo de que el verdugo no triunfe sobre la víctima. Después leí, entendí que venía eso de la escuela de Frankfurt, ¿no? Es un paradigma filosófico, pero que a mí me llama mucho la atención que cuando nosotros nos planteamos el ideal de iglesia y el proyecto de trabajar en la iglesia, pocas veces esto salta a la evidencia, o sea que nuestro compromiso, nuestra experiencia religiosa es la experiencia de una vía negativa, de porque hay un elemento injusto, es que Dios se revela para cambiar
lo maldito La por, estructura de la por, sociedad. por lo bendito. Pero eso parece que es una tentación que la mayoría de la iglesia vive, pero que también puede ser la puerta o la ventana de apertura a un laicado muchísimo más profundo, muchísimo más adulto y muchísimo más comprometido en saber que la iglesia no es estructura, sino es la respuesta a ese misterio de iniquidad o de mal que está presente en el mundo. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Bueno, última pregunta para Gerardo, que levantó la mano. Yo quisiera saber, doctor, si podríamos contemplar en lo que ha expuesto una serie de un esquema como de un espejo, en el sentido de que usted nos animaba a que promoviéramos incluso nosotros mismos, tuviéramos un laico más educado, más preparado, pero también yo lo pediría como para la parte de los sacerdotes. Claro. Es decir, el clericalismo también viene desde las dos partes, pero mucho fomentado por quienes son consagrados. Y entonces revalorar figuras, por ejemplo, esa ya está más revalorada, pero del cuerpo místico, donde hay una cabeza y hay unos miembros, ¿no? O la del pastor, que por mucho que sea bueno, pues siempre está acá y las ovejas son otras. Entonces, en esta suerte como de espejo, creo que sí nos haría sentirnos más horizontales y en comunidades, como pueblo de Dios. Creo que aquí también cabe revalorar los espacios que la vida religiosa sí tiene para los laicos. Creo que ahí hay como posibilidades de entrar a otra forma de ser iglesia. Y también en esfuerzos de ecumenismo y de diálogo interreligioso. También cuando son cupulares, los encuentros se quedan en la fotografía. Pero cuando son de trabajo, cuando son de compromisos sociales, creo que encontramos una iglesia más horizontal, en donde la participación es auténtica por los valores del reino, etcétera. De acuerdo, completamente. Incluso añadiendo, ya he indicado antes que yo creo que el futuro de la Iglesia se juega en buena parte en los laicos y en las mujeres, pero la potenciación de los laicos y la potenciación de las mujeres difícilmente se hará si no encuentra con la colaboración por lo menos de una gran parte del clero. Si no hay sacerdotes que apuesten por la colaboración de los laicos en la Iglesia, no con él, sino en la Iglesia y en la comunidad, difícilmente va a haber una renovación del laicado y una renovación de la mujer. Los sacerdotes son clave ahí. Yo recuerdo, aunque sea un salto mortal el que voy a dar, según he oído y según he leído, como ahora Venezuela está en primera página para todos, según he leído, en Venezuela hay 2.000 generales, 2.000. Si va a haber un cambio y el ejército va a dar un vuelco, no es por los generales, tienen que ser por los oficiales que están ocupando los cargos intermedios, que se alíen con el pueblo y no obedezcan a los generales. Entonces es cuando se puede producir el cambio. Óscar Romero murió después de haber tenido una homilía en la que le decía a los soldados en la catedral: en nombre de Dios, os ordeno, os mando, os ruego, si vuestros oficiales os mandan maltratar al pueblo y asesinar al pueblo, no lo obedezcáis. Eso lo dijo el domingo y el lunes lo mataron. Si no hay presbíteros que están dispuestos a colaborar en una transformación de la Iglesia, en la que los presbíteros seguirán teniendo una gran responsabilidad, pero en un contexto eclesial diferente, en un contexto comunitario diferente y en una contención de los laicos también diferente. Bien, pues muchas gracias a todos.